Bienvenidos a nuestra Iglesia de Cristo en Western Heights, donde nuestras puertas están abiertas los miércoles a clase bíblica a las 7:30, domingos a las 10 y el servicio que es a las 11. Puedes venir a compartir tus tristezas, tus alegrías con todos nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias, hermanos, bendiciones en esta bella mañana. Cada primer día de la semana nosotros nos reunimos aquí a las 11 de la mañana para alabar a nuestro Señor, para tener nuestro servicio de adoración, y es un gusto estar aquí, ¿no? Hoy, desde que llegamos, hemos podido estar comunicándonos, ¿no? Nos hemos saludado, los hermanos han dado la bienvenida, hemos tenido anuncios, ha hecho oraciones, hemos cantado, gracias hermano Raúl por los cantos, hemos tenido lecturas bíblicas, hemos tenido explicaciones en la Cena del Señor, y ahora llegó la hora del sermón. Todo esto es gracias a ese regalo que Dios nos ha dado de la lengua, ¿no? Hemos usado los idiomas, el idioma, ¿verdad?, para comunicarnos. Allá Pete está ahorita mismo leyendo en inglés todo lo que yo estoy hablando en español, ¿no? Fíjense la maravilla de la tecnología y del uso del lenguaje, nos podemos entender. Hay otro tipo de lenguaje también, ¿no? Tenemos ahí la pantalla desplegada, los hermanos allá, el hermano Frank manipula el teclado y entonces resulta que salen colores, salen dibujos, salen textos, pero detrás de eso hay una serie de comunicaciones, ¿no? Hay lo que llamamos un lenguaje digital, ¿no? La computadora toma los movimientos del teclado y con la ayuda de la aplicación que tiene el hermano allá y el sistema operativo produce eso, nosotros lo vemos y nos está comunicando un mensaje. Ahí está la Biblia, que quiere decir que vamos a estar atendiendo a la palabra de Dios. ¿Saben ustedes que hay otra forma también de comunicación? ¿Se ha puesto a pensar usted por qué tiene el color de ojos que tiene usted? ¿Por qué tiene la estatura que tiene? ¿Se ha puesto a pensar por qué tiene el color de cabello que tiene? ¿No? En realidad esto es lo que llamamos el código genético, ¿no? Cuando nacemos, Dios nos da esa información, ese código que dirige a nuestra formación, y así es como somos, ¿no? Que somos un poquito gorditos, que somos altos, que somos bajitos, todo eso gracias a eso, ¿verdad? Bueno, ¿qué es ese maravilloso milagro que nosotros llamamos comunicación? Mensaje, un código que instruye, que dirige. Bueno, la palabra, hermanos, la comunicación es uno de los dones más valiosos que Dios nos ha dado. Nos distingue de los animales. Los animales tienen su manera de comunicarse, pero nada que ver con nuestra manera de comunicarnos. Miren, nosotros pues compartimos nuestras ideas, nos podemos escuchar la palabra de Dios, podemos orar, hablar con Dios, podemos aprender y transmitir lo que aprendemos de generación en generación. Miren cuántas cosas desde tiempos remotos se han venido transmitiendo y hoy nosotros leemos o vemos, oímos y aprendemos, ¿no? Creamos culturas, creamos arte, creamos herramientas, hacemos sistemas sociales, todo eso gracias a ¿qué? Gracias a ese milagro, a ese don, a ese regalo que Dios nos dio, que es el don de la comunicación, de las palabras. ¿Sabe que hace como unos 6,000 años los seres humanos inventamos la escritura? Alguien empezó a hacer jeroglíficos, garabatos, y de repente tenemos la manera de escribir textos y pasarlos de año tras año, ¿no? Hará unos 4,500 años aparecieron los rollos. Ahí estaban las cosas escritas. ¿Cómo las vamos a transportar? Cogieron los papiros o pieles de animales y hicieron unos rollitos, y así la gente llevaba su rollo y podía leer y transmitir el conocimiento.
Hace unos 2000 años aparecieron unos especie de libros que se llamaban los códigos. Eran gruesos, ¿verdad? Porque eran hechos con pergaminos, con pieles de animales, y ahí estaban escritos y ya tenían páginas. Y ya la gente podía pasar de una página a otra, ¿no? Y se llamaban los códigos, los códices, hace unos 2000 años. En China, por allá por el año 800, 850, alguien se inventó unos bloques de madera para poder imprimir los textos con madera, ¿no? 1400, ustedes se acuerdan del famoso Gutenberg, en 1400 se inventó la imprenta con letras metálicas y una tinta especial, y empezó a producirse libros y libros. El primer libro que se imprimió, ¿ustedes saben cuál es el primer libro que se imprimió? La Biblia. Y se imprimieron cantidades de folletos y libros, es decir, fue una revolución tremenda, todo gracias a la palabra, ¿no? Usamos la palabra, ¿para qué? Usamos la palabra para transmitir conocimiento, usamos la palabra para decir verdades, pero también podemos usar la palabra para decir mentiras, para transmitir errores, para confundir. Así como podemos usar la palabra para aclarar, así también podemos usar la palabra para confundir, ¿no? Nosotros, en la era actual, la era en que nosotros vivimos es una era revolucionaria. Se ha revolucionado la comunicación. Vivimos en lo que se llamaría la era de la información o la era digital. A mediados del siglo XX, por ahí 1940, aparecieron las primeras computadoras. Unos máquinas grandísimas que tenían que guardarlas en unos cuartos especiales, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de aquellas películas? No, los jóvenes no saben de eso, ¿no? Nosotros viejitos que veíamos aquellas películas viejas con unas computadoras grandotas, ahí aparecieron las primeras computadoras. A fines del siglo XX, 1990, se hizo popular lo que llaman el World Wide Web, la WWW, la comunicación mundial. Aparecieron las páginas web. Y entonces ya uno podía a través de la computadora ir a diferentes lugares y ver diferentes páginas web. Todo es una gran comunicación, ¿no? A principios del 2004 explotaron las redes sociales, que hoy son tan de moda, ¿no? Ya ni me acuerdo cuál era la primera red social, se acabó, pero explotaron las redes sociales. 3 años más tarde, 2007, aparecieron los teléfonos inteligentes, mucho más potentes. Un teléfono inteligente es mucho más potente que una maquinona de esas que inventaron en 1940, poderosísimos. 2012 empezó a tomar forma lo que llamamos la inteligencia artificial. 2022, hace ahorita apenas apareció el famoso ChatGPT, ¿verdad? Bueno, todo eso dice que hay una cantidad de información, de comunicación, medios de comunicación, información, todos los datos, todo lo que tú quieras. Yo me acuerdo hace años, iban por las casas las personas, los vendedores, vendiendo enciclopedias. No sé si alguno de ustedes se acuerda cuando llegaron a la casa de vendedores, que aquí vendemos una enciclopedia cara, y las vendían a crédito, ¿no? Unos 20 volúmenes, 30 volúmenes. Ya nadie vende enciclopedias, ya nadie quiere leer enciclopedias, que la enciclopedia está al alcance de tus manos, está ahí en el teléfono. Eso es, la revolución de comunicación es asombrosa. Sin embargo, nosotros vivimos en una era en la cual, así como hay esa comunicación, también se ha potenciado el engaño, la manipulación y la mentira. Es mucho más peligroso, ¿no? Es tan fácil engañar, es tan fácil comunicar equivocadamente. Hoy en día, una persona usando la famosa inteligencia artificial puede tomar un video tuyo o una foto tuya, clonar tu voz y hacerte aparecer que estás diciendo una cosa que nunca dijiste. Y la suben a las redes sociales y todo el mundo se dio cuenta que el hermano Pablo, mire lo que dijo. Pobre hermano Pablo, no había dicho nada, no, es un engaño. Hay mentiras, hay historias falsas, hay engaño por todas partes en esta era precisamente. Pero gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios que nosotros tenemos la palabra de Dios que es firme, que es eficaz, ¿no? Ahí tienes la Biblia en tu mano. Si la trajiste, bien sea en papel, bien sea en formato digital, la tienes en tu teléfono, la tienes en la tableta, la tienes en la computadora. Ahí tienes la palabra de Dios en tu mano para que no te cuenten, para que no te engañen, para que no te echen mentiras, para que no desvíen tu mente.
Ahí tienes la palabra de Dios. ¿Qué es esa palabra de Dios? ¿Qué es ese mensaje que Dios nos ha dado? Bueno, cuando leemos el Evangelio de Juan, nosotros vemos que la palabra de Dios es el mensaje que Dios le dio a Jesucristo para nosotros. Jesús no se inventó las cosas, Jesús nos dio exactamente el mensaje que Dios le dio. Juan capítulo 8, versículo 31 dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libres si permanecéis en mi palabra. Juan capítulo 17, 14, le dice Jesús, yo les he dado tu palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Juan capítulo 5, 24, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, ¿tiene qué? Vida eterna. Cantábamos el don de amor. ¿Cuál es el don de amor? La vida eterna. ¿Sí? El que oye la palabra, cree en la palabra, tiene vida eterna. Ahora, ese es el mensaje que Jesús nos dio. Pero hay un peligro. Podemos pensar que la palabra de Dios es información acerca de Dios. Jesús nos dice cosas acerca de Dios, nos informa acerca de Dios. Podemos pensar que la palabra de Dios es un conjunto de verdades que debemos creer o un conjunto de mandamientos que debemos obedecer. O podemos pensar que la palabra de Dios es una serie de relatos de las cosas que Dios hizo, que Dios ha hecho. Ahorita decíamos, tomamos la cena del Señor, ahí tenemos la historia, el relato de cuando Jesús celebró la cena del Señor. Pero la palabra de Dios es mucho más que eso. Nosotros usamos ciertas figuras para hablar de la palabra de Dios. Decimos, por ejemplo, que la palabra de Dios es como un manual. Un manual. Cuando tú compras un aparato, te dan un manual donde vienen las instrucciones. Y nosotros decimos, bueno, esa es la palabra de Dios, es como un manual. No, es más que un manual. Sí tiene instrucciones, pero es más que un manual. O decimos que la palabra de Dios es la constitución del reino. Así como México tiene su constitución, así como Estados Unidos tiene su constitución, decimos así también la iglesia tiene una constitución con sus normas, con sus reglas, es la palabra de Dios. Sí hay normas, sí hay reglas, pero es más que eso. A veces decimos la palabra es una carta de Dios. Había un himno que cantábamos, un corito que cantábamos, la hermana Nelly seguramente se acuerda del corito, tenemos la carta del Señor, ¿no? Y hablamos de la Biblia. Bueno, sí, la Biblia es como una carta del Señor que se nos da, pero es más que una carta. Cuando Jesús nos dio el mensaje de la palabra de Dios, Dios ya había enviado su palabra. Ya había habido profetas antes de Jesús que habían dicho esa palabra. ¿Cómo vieron ellos la palabra? ¿Cómo entendieron la palabra? Aquí vamos a entrar un poquito más a fondo en lo que es la palabra de Dios. El hermano Cornejo decía que usemos palabras fáciles. Yo voy a usar palabras fáciles, pero los conceptos que les voy a dar son complicados. Decía el apóstol Pablo, amárrense el entendimiento. Es hora de apretarse el cinturón, es hora de despabilarse y tratar de pensar en lo que vamos a decir, porque lo que nos enseña la palabra de Dios aquí es bastante profundo. Isaías capítulo 55, versículos 10 al 12, dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual lo envío. ¿Sí que es la palabra de Dios? La palabra de Dios es como la lluvia, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios desciende y produce cambios, produce transformación, produce fruto. La palabra de Dios no es simplemente un dato, no es simplemente una información, no es simplemente una idea, es algo que una vez que desciende, produce fruto. Amós capítulo 3, versículo 8, dice Amós, ha rugido el león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor, ¿quién no profetizará? Precioso texto de Amós, ¿verdad? ¿Qué le había pasado a Amós? Bueno, Amós resulta que un señor que se llamaba Amasías, se le ocurrió decirle a Amós, Amós, aquí no nos vengas a predicar, aquí no nos vengas a profetizar, vete de aquí, ve a profetizar en Judea, nosotros aquí estamos bien, no nos profetices. Y Amós dice, si Dios ha hablado, ¿cómo no voy a hablar yo? La palabra de Dios no es una cosa que puedes cerrar y decir, yo ya no la quiero oír, yo ya no la quiero escuchar, yo ya no quiero hacer nada con la palabra de Dios. La palabra de Dios te impulsa, te impele de alguna manera. Jeremías, capítulo 20, versículo 9, dice, pero si digo, no lo recordaré, ni hablaré más en su nombre,
Esto se convierte dentro de mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo. Una vez que la palabra de Dios entra, una vez que la palabra de Dios llega y se deposita en el corazón del profeta, con el caso de Jeremías dice, yo no puedo dejar de hablar. Tengo esa palabra de Dios como un fuego en mis huesos que me impulsa, y aunque quiera dejarlo, no lo puedo hacer. Es que la palabra de Dios es eso, es poder que actúa. Eso viene desde Génesis. ¿Se acuerdan ustedes en Génesis? Dice la Biblia que dijo Dios sea la luz. ¿Y qué pasó? Hubo luz. Y luego el versículo 3, versículos 6 y 7. Y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Y qué pasó? Hubo expansión. Y luego el versículo 9 dijo Dios, júntense en un solo lugar las aguas que están debajo de los cielos y aparezca lo seco. ¿Y qué pasó? Así pasó. Cuando Dios habla, la palabra de Dios produce cosas que se ven, ¿no? Miren lo que dice el versículo 11 y 12 de Génesis 1. Produzca la tierra vegetación. La tierra estaba seca, sin nada, no había árboles, no había pastos, no había nada. Dijo Dios, produzca la tierra vegetación. ¿Y qué pasó? Oiga, produjo la tierra toda clase de vegetación. Y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. ¿Y qué fue? Así fue. Y dijo Dios, llénense las aguas de multitud de seres vivos, y vuelen las aves sobre la tierra, en la abierta expansión de la tierra. ¿Y qué pasó? Eso pasó. Se llenaron los océanos de diferentes tipos de peces y aparecieron los pájaros. La palabra de Dios es así, ¿verdad? ¿Qué estamos diciendo? La palabra de Dios en el Antiguo Testamento no es solamente un mensaje, no es solamente un mandamiento, no es solamente una sentencia respaldada por la autoridad suprema de Dios. La palabra de Dios es algo que tiene poder. La palabra de Dios no es simplemente un discurso, no es simplemente un texto a través del cual podemos aprender cosas de Dios. La palabra de Dios es algo así como un agente de Dios que hace cosas, que realiza cosas. Les voy a leer Salmos capítulo 107, versículos 10 al 20. Póngale cuidado, el Salmos capítulo 107, tomen nota para que lo puedan leer en sus casas también. Dice el versículo 17, por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció el alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Los insensatos, este pueblo de Dios que no escuchó a Dios, llegó un momento en que llegaron a sufrir tanto, estaban a punto de morir. Entonces en su angustia clamaron a Él y Él los salvó de sus aflicciones. Miren lo que dice a continuación. Él les envió su palabra. ¿Y qué pasó cuando Dios les envió su palabra? Los sanó y los libró de la muerte. La palabra de Dios es un agente que trae sanidad, que trae vida, que libera de la muerte. Más todavía, Salmo 147, 7. Salmo 147, 7. Canten, dice el versículo 7. Canten al Señor con acción de gracias. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a cantar? ¿Por qué vamos a estar contentos? ¿Por qué vamos a alabar a Dios? ¿Por qué queremos exaltarlo? ¿Por qué venimos los domingos aquí a adorarlo y exaltarlo? Canten con acción de gracias. ¿Por qué? Dice, porque Él envía sus órdenes. La palabra aquí, el original, dice más o menos, Él despacha, Él envía, como quien envía un representante, como quien envía un agente, envía su instrucción, envía su dictamen a la tierra. ¿Y qué dice? Y la palabra de Dios corre. La palabra de Dios no se queda, la palabra de Dios tiene ese potencial, la palabra de Dios corre velozmente. ¿Y qué hace la palabra cuando corre velozmente? ¿Qué hace? Dice la palabra de Dios tiende la nieve como la lana. Ahorita vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Cómo se extiende la nieve, ¿no? Ojalá que tengamos nievecita, ¿verdad? Que podamos ver la nieve. Esparce
la escarcha como ceniza, arroja su hielo como migajas de pan. ¿Quién hace eso? La palabra de Dios. ¿Quién puede resistir a su frío? Él envía su palabra y los derrite, hace soplar su viento y el agua corre. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios entonces no es solo un relato de las cosas que Dios ha hecho. La palabra de Dios es la que hace la historia, es la que realiza la historia. Y luego llegamos al Nuevo Testamento y nos encontramos con el Evangelio de Juan. Y Juan nos abre su Evangelio y nos abre el entendimiento de una manera maravillosa. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. La palabra existía en el principio. La palabra no se la inventó Dios. La palabra no empezó cuando Moisés escribió Génesis 1. La palabra no empezó cuando Dios dijo: sea la luz. La palabra ya existía por la eternidad, dice el apóstol Juan. La palabra existía ya con Dios. ¿Y qué más? Y la palabra estaba con Dios. O sea que la palabra tenía personalidad. La palabra era una persona que estaba con Dios, y la palabra era Dios. Dice el versículo 2, Él estaba en el principio con Dios. Él, un pronombre personal. Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Lo que usted piense, lo que usted se imagina, lo que usted haya visto en la vida, lo que usted pueda ver, todo lo que existe, visible e invisible, todo fue creado por la palabra. Entonces la palabra no es solamente un texto, la palabra no es solamente el libro que lleva ahí que dice que es la Biblia, la palabra es ese agente poderoso de Dios, ¿no? Sin Él nada de lo que fue hecho, de lo que ha sido hecho, fue hecho. Juan capítulo 9, versículo 4 al 5, en Él estaba la vida. En la palabra de Dios, ahí está la vida. Respiras, tienes vida, tócate el pulso. Si estás vivo, ojalá que estemos vivos, ¿verdad? Como que no están vivos, no, como que sí, ¿verdad? Tóquese y verá que sí estás vivo. ¿De dónde viene la vida? De la palabra de Dios. En Él estaba la vida. Nuestra vida depende de la palabra de Dios. Y la vida era la luz de los hombres. No solamente la vida biológica, estaba también la vida espiritual. Nosotros tenemos un alma, tenemos un espíritu, pero no solamente eso, sino que tenemos la promesa de la vida eterna, más todavía, más vida. Todo eso estaba en la palabra. Versículo 14, y el verbo, o sea la palabra, se hizo carne. Esa palabra eterna que estaba con Dios, tomó cuerpo, así como tuyo, así como el mío, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. ¿Qué hizo la palabra? Jesús dice, Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para eso vino Cristo, para compartir la vida que tiene la palabra. La palabra es vida y Jesús vino para darnos esa vida. Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá sed. Jesús es el pan de vida, nos alimenta el espíritu. Juan capítulo 6, versículos 55 al 57, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es como el pan. Ahorita tomamos el pan y tomamos el jugo de la vida. Aquí está, ¿verdad? Yo tricitico, un poquitito, ¿verdad? Pero tomamos el pan y ese pan lo digerimos. Y se formó parte de nuestro cuerpo. Y el jugo de uva que tomamos, lo tomamos y formó parte de nuestro corriente sanguíneo. Se formó parte de nosotros. Jesús, la palabra de Dios, la palabra eterna, la palabra que estaba con Dios y que era Dios desde el principio, la comemos. La bebemos y forma parte de nuestra vida, llega a nosotros. Los seguidores de Jesús se asustaron y se querían ir. Jesús le preguntó a los discípulos, ¿ustedes se quieren ir? Y los discípulos respondieron, ¿a quién iremos? Dijo Pedro, si tú tienes palabras de vida eterna. La palabra de Dios es palabra que confiere vida. ¿A qué hemos venido nosotros aquí? A veces decimos, venimos a aprender de la palabra de Dios. Ya estamos al punto de hacer el sermón para aprender de la palabra de Dios. ¿Qué quieres aprender? Llevas 50 años en la iglesia, ¿qué más vas a aprender?
¿Qué otra cosa vas a aprender? ¿Aprender qué? ¿Una idea? ¿Un concepto? ¿A ver qué se le ocurre al predicador para ver con qué idea me voy de aquí? No. Cuando venimos es a empaparnos de la palabra de Dios, es a comer la palabra de Dios, a digerir la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente nos informa, vamos a decir que la palabra de Dios es algo así como ese código espiritual maravilloso que nos transforma, que nos cambia. Llévate esta idea en la cabeza tal vez. La palabra de Dios, ese código que nos transforma. ¿Sabes que en algún momento de tu vida tú eras nada más que un puntito chiquitito, una célula microscópica, casi invisible? ¿A eso eras tú? En algún momento de tu vida tú eres como quien pinta la punta así en un papel. Eras una célula. En algún momento de tu vida tú no tenías ojos, ni tenías narices, ni tenías huesos, ni tenías músculos, ni tenías cerebro, ni tenías boca, ni tenías piernas, ni tenías pies. Eras un punto. Pero sabes que en ese punto había un código. 23 cromosomas que te dio tu mamá y 23 cromosomas que te dio tu papá. Y en ese código estaban escritos todas las cosas que ahora eres. Ahí estaba tu cerebro, ahí estaba tu boca, ahí estaban tus piernas, ahí estaba el color de tu piel. Todo estaba en esos 23, en esos 46 cromosomas que constituían lo que llamamos el código genético. Y ahí estás, aquí estás tú, ahora, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios fue la que inventó el código. La palabra de Dios fue el arquitecto del código que dio origen a lo que tú eres ahorita. La palabra de Dios es un código, si quieres, mucho más potente. Nuestro código genético tiene sus límites porque somos humanos y los humanos estamos limitados aunque no nos gusta. No quisiéramos tener límites, pero estamos limitados inevitablemente. Y este código genético, por diseño mismo de Dios, a medida que va pasando el tiempo, va cometiendo sus errores. Y por eso nos van saliendo arrugas y el pelo se vuelve blanco y empezamos a flaquear y empezamos a envejecernos. Es inevitable, ¿verdad? Porque tenemos nuestros límites. Pero la palabra de Dios que digerimos, que comemos, que nos acercamos a Él a través de la Biblia, a través de nuestra relación con Dios, es un código, por decir así, que no tiene límites, que no perece, que no muere. El Verbo se hizo carne, como nosotros, y cuando al Verbo lo clavaron en la cruz, el Verbo se debilitó, la palabra, que se hecho carne, la carne se debilitó y murió. Pero la palabra de Dios, que es eterna, igualito lo resucitó al tercer día. Eso es lo que pasa con nosotros cuando comemos la palabra de Dios. Tenemos la vida eterna. Tenemos ese código espiritual que en el día final resucita nuestros cuerpos. ¿Qué hemos venido a hacer? No solamente a escuchar un mensaje, no solamente a aprender una idea. Hemos venido a comer, a degustar, a llenarnos por dentro de la palabra de Dios, que es la que nos da la vida eterna. Hay un himno que cantamos muy bonito que dice: bellas palabras de vida. No son solo signos, no son solo textos, no es un solo mensaje. Es palabra eterna de Dios que nos da la vida.